Ecuaciones de Navier-Stokes. Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. Estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. En general, cualquier fenómeno en el que se involucren fluidos de Newton. Estas ecuaciones fueron creadas por Louis Navier, matemático e ingeniero francés que contribuyó notablemente al desarrollo de la hidrodinámica. Sir George Gabriel Stokes, matemático y físico británico, formado en la Universidad de Cambridge. Una de las aplicaciones de la ecuación de Navier y Stokes es en un flujo viscoso. Primeramente voy a hablar acerca de la propiedad de viscosidad, la cual es una manifestación del movimiento molecular dentro del fluido. Las moléculas de regiones con alta velocidad global chocan con las moléculas que se mueven con una velocidad global menor, y viceversa. Estos choques permiten transportar cantidad de movimiento de una región de fluido a otra, ya que los movimientos moleculares aleatorios se ven afectados por la temperatura. Antes de proceder a hablar de las características de los fluidos, podemos dividirlos en dos secciones, como un flujo no viscoso y como viscoso, el cual la propiedad de viscosidad puede ser laminar o turbulenta y a la vez comprensible e incomprensible. Flujo viscoso. Los fluidos reales siempre experimentan al moverse ciertos efectos debido a fuerzas de rozamiento o fuerzas viscosas. Así, la viscosidad es responsable de las fuerzas de fricción que actúan entre las capas de fluido. En los líquidos, esta surge de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la sustancia. Si un fluido no tiene viscosidad, fluirá por un tubo horizontal sin necesidad de aplicar ninguna fuerza. Su cantidad de movimiento sería constante. En un fluido real, sin embargo, para mantener un caudal de fluido estable, debe mantenerse una diferencia de presiones entre los extremos de la tubería. De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, si un fluido fluye estacionariamente por una tubería horizontal estrecha y de sección transversal constante, la presión no cambia a lo largo de la tubería. En la práctica, como señalamos, se observa una caída de presión según nos desplazamos en la dirección del flujo. Se requiere una diferencia de presión para conseguir la circulación de un fluido a través de un tubo horizontal. Es necesaria esta diferencia de presión debido a la fuerza de arrastre o de frenado que ejerce el tubo o sobre la capa de fluido en contacto con él, y el que ejerce cada capa de fluido sobre la adyacente que se está moviendo con distinta velocidad. Estas fuerzas de arrastre o de frenado se denominan fuerzas viscosas. Como resultado de su presencia, la velocidad del fluido tampoco es constante a lo largo del diámetro de la tubería, siendo mayor cerca de su centro y menor cerca de sus bordes, en donde el fluido entra en contacto con las paredes de la misma. La expresión de Navier y Stokes, expresada vectorialmente, resulta. Esto implica que las fuerzas por unidad de masa, sumadas a las debidas a la presión y a la resistencia viscosa, igualan al vector aceleración, el que presenta a su vez tres componentes, debidas a la impermanencia, la rotacionalidad y la convección del vector velocidad en el espacio. Aplicación de la ecuación de Navier-Stokes en los flujos viscosos. Trataremos ahora a los flujos en los cuales los efectos de la viscosidad son importantes, pero limitándonos al caso incomprensible y con densidad uniforme. Por lo tanto, vamos a suponer que el gradiente por la velocidad es igual a 0 y que ρ permanece constante. La ecuación de movimiento es entonces la ecuación de Navier-Stokes, en donde du con respecto a dt, que es la aceleración, es igual a la fuerza menos el gradiente de la presión sobre la densidad más la viscosidad por el operador nabla por la velocidad. Tomando en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, se tiene que la ecuación de Navier-Stokes para los flujos viscosos queda de la siguiente manera: delta U con respecto a dt, que es la aceleración, más la velocidad U por el gradiente U, es igual a la gravedad menos el gradiente de la presión sobre la densidad, más el flujo, la viscosidad cinemática por el operador nabla y por la velocidad. Esperamos que la presentación que hemos realizado sirva para contribuir a sus conocimientos. Gracias.